Además, presenta dos núcleos. Este que viene en forma riñonada a ser el macronúcleo, y este pequeñito que observan ustedes aquí adentro es el micronúcleo. Estas otras son las vacuolas, que pueden ser de dos tipos, trofozoíticas y contráctiles. Unas de ellas son alimenticias y las otras contienen enzimas. Bien, también si ustedes pueden observar, aquí hay una gran vacuola hialina que está atravesada como por unas líneas. Esas líneas se refieren a porque todo el cuerpo del parásito está recubierto de cilios. Todo el cuerpo. Creo que había otra figura que se veía mucho más. Creo que es esta. A ver, voy a tratar de mostrarles. Ah, no, es la siguiente. Y el quiste, si bien tiene el macronúcleo y el micronúcleo, carece de cilios. Los cilios se observan retraídos al interior, miren aquí, retraídos. También tienen las vacuolas, las contráctiles y las alimenticias. Y es de mucho menor tamaño, ya es redondeado. Este puede medir hasta 200 micras, de 60 a 200 micras, mientras que el quiste ya tiene tamaños normales. Entonces, pueden ver, como les decía yo, que este trofozoito, aquí está lo que les decía yo, presenta el trofozoito de Balantidium tholi, estos cilios, en todo el cuerpo, estas líneas que observan ustedes acá, cruzando todo el citoplasma, se refieren a que son parte de los pilis. Todos estos puntitos son pilis, o sea, es entero peludo. Tiene también, a manera en la parte anterior, en la región anterior, a manera de boca, tiene el famoso peristoma y citostoma. Ahí están las vacuolas alimenticias que les he dicho y las vacuolas contráctiles. Aquí está el macronúcleo y el micronúcleo. Y en la región posterior presenta a manera de ano un orificio denominado citopigio. Aquí lo tiene, en la región posterior. Bien. ¿Qué más podemos decir de este parásito grande? Que tiene dos núcleos. El de mayor tamaño, que tiene esta forma arriñonada, conocido como macronúcleo, está involucrado con las funciones somáticas celulares. Esas funciones son importantes para el trofozoito. Y otras y el núcleo más pequeñito, que se ubica generalmente cerca de la concavidad del anterior, se denomina micronúcleo, este pequeñito. Y es el que contiene todas las características del DNA del parásito. O sea, es el que tiene el genoma completo del parásito. Presenta el genoma completo. Esta importancia de tener dos núcleos hace que el parásito sea muy bien considerado como un elemento móvil, además por la característica de sus cilios. Las dos vacuolas que tienen generalmente se encargan de regular la presión osmótica del parásito. Este parásito es anaerobio. Obtiene la energía a través de los metabolitos de hidratos de carbono. Y algo que no he mencionado, o creo que sí, que es que el macronúcleo contiene cientos de copias de minicromosomas que pueden estar activos transcripcionalmente y que van a representar entre 10,000 y 20,000 moléculas diferentes de DNA. Otra cosa importante de este parásito, cuando está en la forma de trofozoito, es que puede reproducirse por fisión binaria, como están observando acá, que esa es la reproducción asexual, y también por conjugación sexuada.
O sea, tiene dos tipos de reproducción. La conjugación involucra varios pasos. Primero se van a unir dos organismos a través de sus respectivas membranas plasmáticas. Los macronúcleos se van a desintegrar y el micronúcleo se va a dividir una sola vez. A continuación, esto va a originar dos células, cada una con dos núcleos. Y luego se separan los parásitos. El protozoario sintetiza su macronúcleo y tanto este como el micronúcleo se dividen dos veces. También podemos decir que la otra fase, que es el denominada quiste, cuando ya el trofozoito se enquista, es redondeada. Mide nada más que 60 micras, de 40 a 60. Posee esa doble membrana gruesa que han podido advertir y en la cual se observan retraídos los cilios y también el macronúcleo y el micronúcleo que presenta. Se pueden observar. Cuando los quistes son eliminados al exterior juntamente con las heces fecales, estos quistes pueden resistir las condiciones que pueda tener el medio ambiente y se consideran los quistes infectantes por vía oral. Puede ser consumido por los cerdos, puede ser consumido por el hombre, en las verduras, puede ser depositado en los yuyos, en las verduras que yo les decía alrededor de las sequías o alrededor de los lagos, ¿no es cierto? De ese modo se adquiere la infección. Si observamos el ciclo biológico de este gran parásito, vamos a decir que este ciclo se produce por la ingesta de estos quistes que son infectantes. ¿Con qué vamos a ingerirlos? Si tomamos agua contaminada de esas sequías, de esos riachuelos, de las orillas del lago, nos contaminamos. Si consumimos frutillas, peras que son regadas, frutas que son regadas con estas aguas, también podemos contraer el Balantidium coli. Entonces, agua y comida contaminada. Atraviesa el aparato, el sistema gastrointestinal, pasa el estómago y va a localizarse a la pared del colon. En la pared del colon comienza el quiste a desenquistarse y a formarse nuevamente trofozoitos. Estos trofozoitos, cuando salen al exterior, salen en su estadio infectante, como quistes. Vuelven a ser quistes. Allá en el colon es donde ellos se van a subdividir hasta volverse luego quistes para ser expulsados con las heces fecales. Entonces se multiplican y desarrollan en el intestino grueso, tanto en la luz del intestino grueso o a veces en úlceras que producen en la mucosa. Por eso es que después ellos se enquistan en la luz intestinal y son eliminados con las heces fecales. Su patología tiene dos efectos, una a nivel mecánico y otra a nivel lítico. La del nivel mecánico es porque es un parásito muy móvil, ya que tiene tantísimas cilias. Además, no solo las cilias, sino que el tamaño, que es importante, que es grande, hacen que el movimiento del trofozoito y sus choques contra la pared intestinal sean los que estimulan al peristaltismo. Por eso es que se producen diarreas sin reabsorción acuosa. Y son diarreas muy fuertes, las del Balantidium coli. Luego, a nivel lítico, la otra patología, la lítica, se produce porque este Balantidium tiene enzimas, como que estaban contenidas en esas vacuolas, ¿recuerdan? Que son la hialuronidasa y otras enzimas histolíticas destructoras de tejido. También se observa gran eliminación de moco y si las lesiones pues llegan a los vasos sanguíneos, la diarrea que produce Balantidium coli va a contener moco y va a contener sangre. En algunos casos, estos parásitos no invaden y solo están en la luz intestinal reproduciéndose y dan origen a una inflamación crónica de la mucosa colónica. Hoy hay otros casos en que esta mucosa colónica es colonizada
y penetrada hasta sus capas más profundas. Y ahí se producen las úlceras, que tienen forma irregular, son hiperémicas, muchas veces presentan necrosis y son bien extensas y grandes. También podemos decir que cuando está el parásito como trofozoito, se puede encontrar en cualquier capa de la pared intestinal. Inclusive se ha observado en vasos sanguíneos o linfáticos. Solo excepcionalmente pueden perforar la pared intestinal. Invaden en ese caso el apéndice y pueden llegar a producir en el apéndice estas úlceras necróticas. Y el cuadro en ese caso puede ser fatal. El paciente puede llegar a morir. A diferencia de las amebas, los balantidios rara vez salen por fuera, o sea, tienen diseminación extraintestinal, rara vez, pero cuando salen pueden ir, ya saben, al apéndice o pueden ir a los genitales y producir balantidiosis genital, o a veces van al hígado y producen balantidiosis hepática, o a los pulmones y tenemos una balantidiosis pulmonar. Como les digo, son rarísimos los casos, pero sobre todo en los pulmonares, el parásito llegaría al pulmón por vía hematógena o linfática. ¿Y en quiénes? En pacientes que no tienen defensa, que son o inmunocomprometidos, de estos que viven con el virus del SIDA, los PBBS, porque ya no se dice sidático, ¿no? No quiero escucharlos decir sidático. Tienen que decir, este paciente es un PBBS. Significa paciente que vive con el virus del SIDA. O en personas con una edad avanzada por encima de los 60 años. Bien. El cuadro clínico de la mayor parte de estos, cuando solo existen diarrea, son asintomáticos, por lo general. A veces presentan un dolor cólico, como de cólico, pero los cuadros crónicos son los que tienen los síntomas más intensos. A veces se presentan abundantes trofocitos en las heces, hay rectitis, hay pujo, hay tenesmo, a veces inclusive acompañados de fiebre. Cuando se acompaña de fiebre es porque se está dando una perforación intestinal y los síntomas generales se van agudizando y se hace más grave el cuadro. Ahora bien, para diagnosticar a los palantidios, solamente requerimos un examen parasitológico directo. Inclusive el parasitológico por concentración no es tan bueno como el directo. ¿Por qué? Porque en el directo es más fácil observar los trofozoitos que los quistes en el método de concentración. Hay coloraciones especiales para Balantidium coli. La coloración con hematoxilina férrica. También se puede cultivar este parásito, pero en laboratorios donde realizan investigación. Entonces, ya saben, el diagnóstico con las heces fecales, se observan los trofozoitos móviles en las heces diarreicas. Y cuando no tienen la sospecha de que tiene este tipo de parásito, se puede solicitar un coproparasitológico seriado. ¿Qué significa seriado? Que tiene que traer 3 días seguidas al laboratorio la muestra. La número 1, la número 2, la número 1 el lunes, el martes la número 2 y el miércoles la número 3, la muestra 3. O podemos obtener por heces a través del rectosigmoidoscopio para hacer posteriormente un análisis patológico. ¿Cuál es su epidemiología? ¿Cómo podemos prevenirnos de este parásito? Primero, tomando agua completamente sanitizada, porque su prevalencia mundial es del orden del 0.02 al 1%, pero existen amplias variaciones geográficas. También hay prevalencias altas, donde en los sitios que les he mencionado, del orden del 20%. También en áreas donde es bien frecuente el contacto con los cerdos, ¿no?
Bien, entonces alimentos, aguas regadas con materias fecales que contengan los quistes de este parásito son nuestro potencial peligro y de las cuales tenemos que prevenirnos. El tratamiento, igual que para las amebas, basado en metronidazol, en tetraciclinas y en nitoxoxanidas. Generalmente estos parásitos no resisten a estos antiparasitarios. El metronidazol se administra en dosis de 750 miligramos 3 veces al día durante 5 días para los adultos. Aquí no hay una sola toma, aquí tiene que tomar en esta cantidad. Y las dosis para niños son de 35 a 50 miligramos por kilogramo de peso del niño al día en 3 tomas. El esquema para el antibiótico, que sería la tetraciclina, es 500 miligramos 4 veces al día para adultos y para niños 40 miligramos. O sea, la tetraciclina también es efectiva. Y la nitazoxanida, que es un antiparasitario idéntico. Bien. Vamos a dejar al Balantidium coli para hablar de otro parásito como son los coccidios, que para mí tienen mucha importancia y también son protozoarios. Los coccidios, como están observando acá en la presentación, son causantes de las coccidiosis emergentes. ¿Están todos observando la presentación, chicos? No, doctora. ¿No? No se ve. Ya, a ver, vamos a intentar enseguida colocar esta presentación. Ahora sí, les estoy compartiendo. ¿Están observando? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Entonces vamos con los coccidios. Los coccidios son por lo general 3 agentes causales de 3 infecciones a considerar, las más conocidas. No les voy a hablar de todos los que existen, solamente de 3. Criptosporidiosis, ciclosporiosis y isosporiosis. En el caso de la criptosporidiosis, esta es causada por Cryptosporidium parvum. Ciclosporiosis es causada por Cyclospora cayetanensis. Y isosporidiosis es causada por Isospora belli. ¿De dónde vienen estos coccidios? Son también protistas y protozoos, igual que las amebas. Vienen del reino protista, del subreino protozoo, de la clase apicomplexa, Esporozoea, subclase Coccidia, orden Eucoccidiae y de la familia Eimeridae. Su taxonomía, entonces, hace que nos muestra la existencia de esta familia Eimeridae, que tiene como géneros el género Isospora, el género Cyclospora. Las especies dentro de la Isospora tenemos a la Isospora belli y dentro de las ciclosporas, la Cyclospora cayetanensis. También la otra familia, Cryptosporidiae, que tiene un género importante, Cryptosporidium, con su especie Cryptosporidium parvum. Estos vendrían a ser los agentes etiológicos importantes. Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis e Isospora belli. Generalmente, ¿por qué será que los tenemos que estudiar? Todos estos protozoarios son importantes porque ahora el mundo está muy conflictuado. Tenemos mucha migración, gente que va de un país a otro, que bebe agua donde puede y como puede, inclusive aguas retenidas. Entonces están transmitiendo este tipo de protozoos. Mucho, porque antes estos eran originarios de la India, estaban en otros continentes y por acá, por Bolivia, no venían mucho.
ahora ya casi son frecuentes y hay que estudiarlos y hay que conocerlos. Además, no solamente por eso, sino que también están presentes estos protozoos en los PBBS, en los pacientes que viven con el virus del SIDA. Por ejemplo, si yo hablo del cuadro vital o de la criptosporidiosis, cuyo representante es el Cryptosporidium parvum, este cuadro va a afectar al aparato digestivo y al aparato respiratorio, tanto de animales como del hombre. ¿Y qué voy a observar acá? Estos protozoos, en su calidad, miren, de ooquistes, porque se llaman acá estos, todos, los tres tienen ooquistes, o si quieren, oocistos, como los llaman algunas literaturas, yo los llamo ooquistes, que son los que contaminan el agua, los alimentos, los sitios donde se están bañando, aguas contaminadas, ¿no es cierto? ¿Quiénes hacen esto? Los pobres migrantes que no tienen opción de una vida sanitizada. Entonces, miren, ingresan por la boca y se localizan en el intestino delgado. Allá estos ooquistes después son expulsados por las heces. Hay otros ooquistes que tienen ese ciclo en el hombre. Hay otros que son intermediarios, que consiguen huéspedes intermediarios, como por ejemplo el caracol. Y en el caracol ya podemos observar la fase trofozoítica, que luego pasa de un ciclo asexual a uno sexual y forma también los ooquistes para contaminar. Lo mismo para la ciclospora. Ciclospora cayetanensis también puede provocar diarrea aguda y se localiza en la mucosa del intestino delgado del ser humano. Ciclospora cayetanensis. Acá tenemos al otro, isosporidiasis, isospora belli. Puede provocar un síndrome febril con diarrea aguda y eosinofilia. También tiene ooquistes maduros, que son los que van a adquirir y luego van a volver a dividirse al interior y del intestino delgado y luego van a ser expulsados por las heces como ooquistes o cistos maduros en las heces fecales. También puede tener dos ciclos, en las heces y el ciclo asexual y sexual en otro tipo de huéspedes. Bien, ¿qué sabemos de estos? Además, creo que ya lo he dicho, que fueron descritos en el 1907 por primera vez por Tischer. Y en el año 1976 por Nim, que encontró a este tipo de parásitos en la biopsia rectal de una niña. En el año 82, en el 1982, ya cerca a nuestros días, adquiere gran importancia a causa del SIDA, como parasitosis oportunista. Y hoy en día, miren, tenía Ciclospora, por ejemplo, cayetanensis, en Nueva Guinea. Era una nueva especie. En el 89, en el SIDA. En el 92 ya es reconocida como nueva especie y en el 93 se reconoce como patógeno. Entonces, estos investigadores, Woodcock, Benium, describieron los primeros casos de Isospora belli en el Brasil. ¿En quiénes? En PBBS, en pacientes que viven con el virus del SIDA. Y obviamente tenemos que estas son sus etapas biológicas. Ooquistes son los maduros e infectantes. Esporozoitos, trofozoitos, esquizontes y merozoitos son parte de su ciclo sexual. Cuando los esporozoitos son liberados en el intestino delgado, van a invadir las células estomacales y se van a convertir en trofozoitos. Estos van a transformar entonces a esquizontes de primera generación y van a liberar merozoitos. Y los merozoitos de la primera generación,
van a formar esquizontes de segunda generación. Vuelven a formar, o sea que se dividen 2 veces. Y los esquizontes de segunda generación, por la esquizogonia, se liberan merozoitos de segunda generación. También tenemos el ciclo sexual con microgametocitos, macrogametocitos. Y finalmente la reproducción dentro de vacuolas que están en las células de las microvelocidades del intestino. Estas vacuolas son intracelulares, pero intracitoplasmáticas. ¿Qué diferencias tenemos entre estos 3? Son parecidos, pero tienen diferencias. El ooquiste de Cryptosporidium tiene 4 esporozoitos y además se caracteriza porque puede permanecer viable muchos meses en el medio ambiente. La ciclospora solo tiene 2 esporoquistes, cada uno con 2 esporozoitos. También está presente en el medio ambiente y pueden vivir entre 1 y 2 semanas. La isospora es un ooquiste que presenta 2 esporoquistes, cada uno con 4 esporozoitos. También puede vivir, pero solamente varios días. Nada más. Es la que menos vive. Ciclospora hasta 2 semanas. Cryptosporidium meses. Isospora días. Puede vivir. La patología, ya saben, todos causan úlceras. El contacto con el glicocálix de los enterocitos acorta o ausencia de la atrofian a las microvelocidades del estómago, atrofian el aumento de la cripta en los intestinos, se pueden observar infiltrados mononucleares y en la parte más afectada es el Y1. En los pacientes que viven con el virus del SIDA, con VIH, se ha encontrado diseminación que pueden ir a la faringe, al estómago, al esófago, al duodeno, al ilio, al colédoco, al apéndice, al recto, a los pulmones, al colon, a todas partes. Generalmente, estos 3 parásitos se encuentran en este tipo de pacientes. Aunque no son los únicos. Ahí está. Lo mismo. Ciclospora también habita en el duodeno, su sitio de elección, produce eritema, inflamación, aplana y atrofia las velocidades, hay hiperplasia de criptas. Isospora belli, lo mismo, afecta el intestino delgado, produce una reacción inflamatoria con abundantes eosinófilos y obviamente la mucosa intestinal también puede aplanarse y sufrir necrosis. Y alguna vez pueden afectar ocasionalmente el intestino grueso, por donde son expulsados. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos las diarreas de hasta 5 a 10 deposiciones diarias, que vienen con náuseas, con vómitos. Generalmente estas diarreas se autolimitan. ¿Qué quiere decir autolimitan? Que así como aparecen, se van. Generalmente algunos parásitos se autolimitan en días, de 1 a 3 días. Puede tener la diarrea, aparece, se va. En pacientes inmunocomprometidos, como los PBBS, los que viven con SIDA, el cuadro puede durar meses. ¿Por qué? Porque están inmunodebilitados, ¿no es cierto? Bien, y no solo los PBBS, también los ancianos, los niños que no tienen su sistema inmune desarrollado, también son inmunocomprometidos. La isosporiasis presenta eosinofilia. El diagnóstico, ya saben, hay que encontrar los ooquistes en las heces, en los análisis coproparasitológicos. Esto es lo que vamos a ver. Estos son ooquistes de Cryptosporidium. Podemos teñirlos con Ciel-Nielsen, con auramina rodamina. Podemos hacer métodos inmunológicos como el ELISA, de captura de antígenos. La PCR, la proteína C reactiva.
la inmunocromatografía nos pueden servir. Y en un copreparo histológico, en las deposiciones, en los exámenes seriados, así se observa, por ejemplo, con solución fisiológica isospora Belli. Y aquí teñida con Ciel-Nielsen. Acá tenemos Ciclospora cayetanensis, tiene otra morfología. También teñidas aquí con Ciel-Nielsen y aquí con solución fisiológica. En examen directo o métodos de flotación. Acá tenemos las medidas preventivas. Educación, higiene personal, eliminación de excretas, manipulación correcta de las excretas de los animales. Hay que alejar a las personas que están infectadas de sus labores cuando sabemos que tienen este tipo de parásitos. No tienen que trabajar. Lo mismo, hay que hervir el agua por lo menos durante 1 minuto, ya que los desinfectantes que se puedan utilizar no eliminan los zooquistes. O sea que esas son las medidas preventivas. Bien, yo creo que con esto hemos terminado el capítulo de protozoos de los más importantes. Hemos estudiado todas las amebas, hemos estudiado a la Giardia, hemos estudiado a estos coccidios, de la clase de coccidios, que son 3, y también a Balantidium coli, el más grande. Con esto, todo ese es material para el primer parcial. Y la siguiente clase vamos a ver de estudiar, gracias porque se han conectado 100 personas, me alegra, estoy feliz, voy a sacar un screenshot, ahora ya son 99, y obviamente me alegra mucho que estén presentes en clases de teoría. Yo sé que no es obligatorio, pero van a entender mejor y obviamente el examen les ha de ser una bicoca para los que asisten y estudian para cada clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es el momento de hacerla. A ver, la señorita Karen Yaskara Ayarza. Habilite su micrófono. ¿Ha entendido, señorita? ¿Cuántas fases tiene el Balantidium coli? Señorita Karen. No está esa muchacha. A ver, ¿quién me puede contestar? Doctora, son 3. Balantidium coli, a ver, ¿cuáles son? Las 3. Que yo sepa son solo 2, Alejandra. Doctora, bueno, sí, son solo 2, son los quistes y los trofozoitos, si no mal me equivoco. Sí, así es. El quiste y el trofozoito. Eso tiene Balantidium. Bien. A ver, la señorita Yasminia Churki, buen día. Habilite su micrófono. En vano me alegro y pienso que están todos atentos, pero unos pocos están conectados y los otros deben ser de los que encienden y dejan ahí la computadora. Es una pena. Yo tomo nota de los que no me contestan. Danitza Nina. Buen día, doctora. Está presente. ¿Cuántos son los coccidios? ¿Cuáles son los importantes? ¿Qué géneros? ¿Puede mencionar? Danitza, tampoco otra que está durmiendo. En fin, no quiero renegar más. Si no existen más preguntas, nos vemos la siguiente clase.